Bueno, como les decía hace un ratito, hoy día es nuestro último día de este seminario. También concluimos con este seminario, este curso de pastoral bíblica que hemos realizado durante todos estos meses. Y hoy nos acompaña el padre Fidel Oñoro. Él dice de sí mismo que es uno que intenta ser discípulo del Señor. Pero nosotros queremos compartir con ustedes también un poco más de su trayectoria, de su historia. El padre Fidel es de la Congregación de Jesús y María, de los padres eudistas. Él es licenciado en Ciencias Bíblicas del Pontificio Instituto Bíblico de Roma, magíster en Teología Bíblica de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, doctor en Teología de la Universidad de Salamanca y actualmente él es decano de la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y de Espiritualidad de Uniminuto. Como ven, es un hombre de mucha experiencia y de vasta trayectoria. Hoy día el tema que vamos a reflexionar y compartir con él es la palabra de Dios en la vida y misión de la Iglesia. El padre Fidel lo va a abordar desde cómo la palabra de Dios acompaña la vida y especialmente desde la fragilidad, y hoy día, en esta tarde, también muy de la mano de nuestra Madre María. Padre Fidel, una vez más, bienvenido. La palabra es suya para que podamos juntos reflexionar y profundizar en este tema que hoy día nos convoca. Muchas gracias. Muy buenas tardes, Yasna. Buenas tardes a todos los hermanos que en la Arquidiócesis de Santiago de Chile están participando en este seminario sobre animación bíblica de la pastoral promovido por la Arquidiócesis de Santiago. Un saludo muy especial al señor arzobispo Celestino Aoz, ahora cardenal en estos días, a Katiuska Cáceres, que ha sido la líder de la animación bíblica de la pastoral en los últimos 15 años, por lo menos, en la Arquidiócesis de Santiago y que ha ayudado junto con todo este equipo maravilloso de las diversas vicarías de la Arquidiócesis a darle cuerpo a este propósito, a esta orientación que viene del Concilio Vaticano II y que después para entre nosotros en América Latina, al menos en Aparecida, ha tenido carta de identidad. Es un propósito también de la iglesia entera, no olvidemos eso. Si ustedes me permiten, Yasna y todos los compañeros de la animación bíblica de la pastoral, en esta tarde vamos a hacer algo diferente. Cuando se diseñó este seminario, la idea era, también hoy, ya lo han hecho todas las noches anteriores, poder, digamos, perfilar mejor, aclarar mejor lo que es la identidad y la misión de la animación bíblica de la pastoral al interior de la iglesia diocesana. Eh, es un tema ciertamente de grandes proporciones, de mucho impacto y sin duda que exige de nosotros grandes esfuerzos, mucha imaginación y sobre todo compromiso. Pero esta tarde yo no quisiera volver sobre la teoría que ya han discutido las noches anteriores o que ya ha sido expuesta, la doctrina de la animación bíblica de la pastoral, la teoría. Yo quisiera hacer un ejercicio de la animación bíblica de la pastoral frente a los llamados que el Espíritu le hace a cada iglesia en su contexto. Frente a estos llamados, la animación bíblica de la pastoral juega un papel determinante, porque es la que ayuda a escuchar tanto la voz de Dios como los dolores del pueblo de Dios que Dios escucha y a los cuales Dios responde a través de su palabra. Y nuestra tarea es ser oyentes, mediadores, profetas, articuladores de estas voces. En los últimos 9 meses, creo que tanto Chile como mi país, Colombia, desde donde les hablo, hemos sido golpeados por una pandemia. Una pandemia que ha sacado a la luz una crisis, mejor, diversas crisis. No hablamos, lo recuerda el Papa en
en la encíclica Fratelli Tutti, dice que no es una pandemia, que tenemos que examinar las diversas pandemias que tenemos en nuestra sociedad. Y es verdad, una crisis sanitaria, tanto biológica como emocional, de esto se habla menos, del impacto emocional. Hay gente enferma, eh, hay gente psicológicamente enferma, no solamente los que han padecido la COVID-19 con todo lo que esto implica, sino también todo el impacto emocional, el tema del miedo, el encontrarse consigo mismos, las personas que han muerto a su alrededor. Es un tema sanitario, pero también es un tema económico. Y también es un tema, bueno, todos lo han visto, todo el impacto económico que tiene, el, el confinamiento que hemos tenido que hacer. Muchas personas se han quedado en la calle, lamentablemente. Otros ni siquiera habían podido tener trabajo, pero peor, no pueden salir a su comercio informal. Esto importa mucho. Esto importa. Estos son nuestros hermanos. Es una crisis política. La pandemia ha sacado a la luz los verdaderos y los falsos liderazgos, algunos francamente vergonzosos. Pero también ha salido a la luz una crisis eclesial, otra más, porque ha interpelado, y es aquí donde viene el punto de la animación bíblica de la pastoral, dentro de la iglesia, porque nos ha interpelado nuestra capacidad de profecía, también nuestra capacidad de enseñanza sapiencial, también nuestra capacidad de discipulado, mejor dicho, la misión. ¿Cómo acompañamos nosotros al pueblo de Dios cuando está al borde de un precipicio tanta gente? Cuando hay tantas personas golpeadas, heridas por esta situación y muchas hacen preguntas, algunas preguntas muy profundas, y esperan de nosotros una presencia, una palabra de sentido, una orientación. ¿Dónde más puede estar la respuesta sino en la palabra de Dios? Dígame, ¿dónde más puede estar la respuesta sino en la palabra de Dios? Y entonces esta es la tarea de la animación bíblica de la pastoral. Yo estoy convencido que toda la serie de crisis que hemos vivido en los últimos años, pero particularmente esta, que como que recogiera todas, este es el tiempo de la animación bíblica de la pastoral. Nuestro pueblo necesita escuchar una palabra de consolación, una palabra de fortalecimiento, una palabra de sentido, una palabra que luego se convierta en cuerpo, en el cuerpo vivo del Señor, que es la iglesia, viviendo en sintonía con su Señor, realizando en el mundo el proyecto para el cual existe y para el cual Jesús nos constituyó. Quiero proponerles entonces, por eso todo lo que he querido decir hasta ahora es, permítame que me salga un momento de los grandes lineamientos, tema que también me gusta mucho, de la animación bíblica y hacer más bien un ejercicio en este contexto. Estamos en el mes de María, ¿verdad? Esta es una institución en Chile, que en mi país tenemos el mes de María, es mayo. Eh, este mes, en el corazón de la primavera austral, nos acercamos a la figura de la madre. Y por eso quisiera proponerles una lección que tiene que ver con ella y con el hijo frágil, con el hijo que queda expuesto, y con la madre que se arroja sobre él para proteger su vida, para levantarla, para sostenerla y para proponerla al mundo. Creo que esta imagen es la imagen, tal vez en este momento más completa, de la animación, del llamado que tiene la animación bíblica de la pastoral. Miremos nuestras Biblias, abramos nuestras Biblias, en Lucas capítulo 2, versículo 7. Y vamos a entrar por ahí. Lucas, qué bonito poder hacer la lección de este texto en este mes de María, ya entrando, acercándonos al tiempo del Adviento, tiempo de esperanza, mirando hacia la Navidad, pero con los pies en la tierra.
muy aterrizados, escuchando la voz de Dios y tratando de recuperar allí la palabra de sentido, la palabra profética que Dios le quiere entregar a nuestras comunidades. Bueno, Lucas capítulo 2, versículo 7. Y dio a luz, María, dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no tenían sitio en el albergue. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien. Tenemos aquí una imagen de cómo hacer presencia desde la palabra y a la manera de María en tiempos de fragilidad. Los referentes son María, la madre que envuelve, pero el niño también frágil, vulnerable, eh, esta criatura cuya vida está expuesta. Me ha hecho pensar mucho lo que hace algunos meses Monseñor Santiago Silva proponía acerca de la fragilidad, de la creaturalidad, este tiempo de la pandemia como una oportunidad de volver a pensar en lo vulnerables, lo frágiles que somos. Nos creíamos nosotros los Supermanes, nos creíamos los héroes de la película y la pandemia nos ha bajado la cresta. Pensábamos que la ciencia tenía resuelta muchas cosas, que teníamos la vida hecha, que todo andaba muy bien. Y la pandemia ha desnudado la verdad de nuestra fragilidad, de nuestra vulnerabilidad. Cuando uno se acerca a la vida de una persona, como lo hacemos en esta tarde, creo que siempre es bueno mirar los extremos. Esta es una clave hermenéutica de la vida, no solo de la escritura. El evento inicial y el momento final de nuestra vida son referentes fundamentales para entender la totalidad, para entender el sentido de nuestra vida y nuestro llamado, el nacimiento y la muerte. Los padres de la Iglesia, estos autores entre el siglo segundo y el siglo sexto después de Cristo, quinto, sexto, ellos, un grupo de ellos, le gustaba ver esta conexión entre Belén y la cruz, entre el pesebre y la cruz, entre Belén y el Calvario. Y después, una corriente de espiritualidad, la del Prado, ha seguido mucho esta línea, la cuna y el sepulcro. ¿Por qué es importante? Porque nos reenvía a los márgenes de la vida, la fase inicial y la fase final, a la infancia y a la vejez, ambas en figura de debilidad, los momentos de la vida en que más estamos expuestos. Siempre lo estamos, pero cuando más estamos expuestos. Una debilidad conectada con estos momentos decisivos, el introitus y el exitus de la vida, diría un buen latinista, tiene algo que decirnos sobre el sentido mismo del vivir y donde resuena una palabra de Dios al interior de lo que es más genuinamente humano. El texto de Lucas 2:7 lo leemos todos los años en la noche de la Navidad, en la misa de la medianoche. Y allí se nos presenta este primer extremo de la vida, el acto del nacer, como concretamente el del nacimiento de Jesús, como el encuentro entre Dios y el hombre, un encuentro en el que se da el cruce de dos fragilidades. El nacimiento, queda claro, ocurre bajo la cifra simbólica de la fragilidad, de la vulnerabilidad. La, de, la del ser humano, expuesto en la criaturita recién nacida, y también Dios que está allí presente y quiere que lo reconozcamos como frágil y como vulnerable. El capítulo 1, versículo 14 del Evangelio de Juan ha querido subrayar esto. Y el verbo se hizo carne. Kaichologos sarx egeneto, dice el texto griego.
No es como algunos traducen, y a veces lo rezamos así en el Ángelus, y el verbo se hizo hombre. Sí, claro que se hizo hombre, se hizo humanidad, pero el texto griego dice vulnerabilidad, fragilidad. Una persona expuesta a todo, a la enfermedad, a la pobreza, a los enemigos, a sus propios errores, a un tsunami, a un carro de paletas que se lo lleva por delante en la calle o en el parque. Estamos siempre expuestos. Y el nacimiento es una excelente fotografía de esta realidad. María, dice el texto, dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en fajas, en pañales, ya ver el término, y lo recostó en una pesebrera porque no había sitio para ellos en la estancia. Algunos traducen en, la, en el hospedaje. No sería buena traducción, en la estancia. Lo extraordinario, el carácter único de la encarnación de Dios, del Dios que se hace hombre, está precisamente en esta frase que se ha vuelto ordinaria, repetida, hasta acostumbrarnos a ella. Por eso, bueno, retomarla todavía un mes antes de la Navidad aquí, y en pleno mes de María. Yo les pregunto, ¿habrá algo más extraordinario que el evento del nacimiento? Vamos a observar tres elementos claves en Lucas 2:7 que nos van a desvelar enseguida el tema del sentido de nuestra criatura, fragilidad, somos fragilidad amparada, envuelta, como hace María con el niño, y de allí vamos a sacar luego al final consecuencias, conclusiones. Atención. Primer elemento. Dice el texto, en el capítulo 2, versículo 7, comienza diciendo, y dio a luz a su hijo primogénito. Elemento número 1. Nos dice Lucas que, recordemos el contexto del texto, que viene ya desde el versículo 1, viene preparándonos para esto, del capítulo 2, que María y José llegan a Belén para un censo y que al llegar allí le comienzan los dolores de parto y da a luz. Y el evangelista, nuestro Lucas, inmediatamente, con su pluma fina, aclara, se trata del hijo primogénito. Se trata del hijo primogénito. Sabemos que el nacimiento del primogénito en la Biblia, en el mundo de la Biblia, tiene un gran valor desde el punto de vista jurídico y religioso. ¿Por qué? Porque indicaba el primogénito era el que abría el vientre de la madre y esto le daba todo el derecho para recibir la primera bendición paterna. Primera bendición paterna tiene una connotación jurídica, significa que le correspondía la doble parte de la herencia. Aclaro esto, ¿eh? ¿Qué quiere decir? ¿Por qué la doble parte de la herencia? Nosotros pertenecemos a una sociedad moderna, postmoderna, industrial, tecnológica, post todo. La Biblia ocurre en un mundo preindustrial, precientífico, campesino, otra cosa. Pero hay un elemento que no es simplemente cultural, es teológico. Para la Biblia, el don de la tierra, indica que Dios ha prestado la tierra es prestada, dice Levítico 22, ¿eh? La tierra no es prestada. Y, y el pueblo de Dios la recibe para vivir en ella como familia. Para vivir, por lo tanto, como familia. Por lo tanto, es una propiedad compartida. Ojo, miren el concepto que tienen de la tierra. Es una propiedad compartida, no propiedad privada. Es una propiedad compartida. Es de la familia. Y por eso, para evitar que se vendiera, si tú comienzas a lotear la tierra, eh, por cualquier necesidad, tú tienes que venderla y acá vende el otro, la tierra se pierde. Se va de las manos de la familia y queda en manos de otras familias. Esto es lo que la Biblia no quiere, y mucho menos en manos del extranjero. Por eso se inventaron una institución, y era que la herencia
se repartía no como hoy en partes iguales. Todo el mundo tiene derecho al equivalente proporcional. No, señor, en la Biblia el mayor, el primogénito, recibía los 2/3 de la herencia. El resto lo repartía entre los otros hermanos. De esa manera, el primogénito era la continuación del papá que velaba por el resto de la familia, por sus hermanos. ¿Recuerdan ustedes en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 12, aquella escena de una persona que viene a ponerle quejas a Jesús? Señor, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Lo hemos leído no hace mucho en la liturgia. Y hay una respuesta sorprendente de parte de Jesús. Este chico seguramente esperaba que Jesús se pusiera bravo y lo llamara al otro y le dijera, vea, comparta con su hermano lo que corresponde. No, Jesús no reaccionó así. Jesús no reaccionó así. Jesús primero dijo, oigan, ¿y quién me puso a mí aquí de juez o de notario entre ustedes? Pero luego fue el punto. Cuidado con la codicia. Cuidado con la ambición. Y llevó el discurso por otro lado. Y contó la parábola de aquel hombre que tuvo gran prosperidad y que pensaba en cómo almacenar y tener más, pero no pensaba que se iba a morir. Este es un muy buen ejemplo de lo que son los 2/3. Aquí esta persona no está contenta. No está contenta. Lo mismo ocurre, se deja entender que es un problema con el hermano mayor. Lo mismo ocurre en la parábola del Padre Misericordioso, del Hijo Pródigo. El hermano mayor ha sido vulnerado en sus derechos con uno que ha gastado una parte y está en peligro la propiedad de papá. Por eso es interesante leer desde esta perspectiva de la antropología cultural y también social de la Biblia estos textos, porque nos ayudan a entender cosas que están más atrás. No es simplemente que el hermano se pone bravo porque el papá sea muy cariñoso con el hermano menor. No, es que está en peligro un principio además de la transmisión de la propiedad. En el Antiguo Testamento, bueno, ya que empecé a poner ejemplos, ya acabo, en el primer libro de los Reyes, en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 2, cuando Elías sube al cielo, Eliseo, su discípulo, le pide al maestro que le dé 2/3 de la capa. ¿Se acuerdan de ese texto? Y muchas personas cuando oran con el texto, Señor, dame 2/3 de tu espíritu, y no sé qué, y yo digo, ¿sabrán lo que están diciendo? ¿Sabrán lo que están diciendo estos sinvergüenza? 2/3 del espíritu lo que le está diciendo es, dame la herencia, dame la herencia. Y bueno, Elías le dijo, oye, si tú me ves en el momento en que el carro de fuego me lleve por los aires, tú lo recibirás. Efectivamente, lo vio, Padre mío, Auriga, carro de Israel, y entonces al rato cae la cama, recibe. Y con esto atraviesa, golpea el agua y sigue la historia. Ser primogénito daba estos derechos. Además, el primogénito debía ser ofrecido en el culto y luego ser rescatado con una ofrenda. Le pertenecía a Dios. Dios me lo dio, yo te lo doy, entonces se le daba a Dios, pero claro, se hacía un ritual de rescate, una ofrenda de 5 ciclos, si no fuera de estirpe sacerdotal. Y esto si tampoco era seguido de otros hermanos. Conocemos, por cierto, una inscripción judía de la época del nacimiento de Jesús. Es importante la arqueología también. Una inscripción datada del año 5 después de Cristo, donde se habla de una cierta Arsine, una doña que murió en los dolores de parto de su hijo primogénito. Bueno, y se le dio tanta importancia precisamente porque fue el caso del primogénito. Primero tenemos el primogénito, primer detalle. Segundo detalle. Y María lo envolvió en pañales. Parecen sutilezas, pero no lo es. Atención cuando uno lee la Biblia, ¿eh? No vayamos a las carreras, atención. Lo envolvió en pañales.
el recién nacido es tan frágil que tiene necesidad de cuidado y de protección. Pero aquí se habla de fajas, no de pañales como cuadrados, una manta. No, 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 no. Se trata de unas tiras que van envolviendo al niño desde la cabeza hasta los pies y queda todo envueltico. Las fajas que envuelven al niño indican, primero, la debilidad propia de toda criatura que ha venido al mundo y el cuidado de parte de quien lo recibe como envolviendo. ¿Qué puede implicar esto? ¿Qué puede estar diciéndose? Creo que si miramos un texto del Antiguo Testamento podemos ver en perspectiva el sentido. ¿Qué quiere decir esto en profundidad? Un texto del libro de la sabiduría, en el capítulo 7, versículos 3 al 6, dice que el ser envuelto en pañales es propio de toda criatura en su venir al mundo. O sea, nos confirma que esto es una costumbre del mundo antiguo, el envolver al niño, fajar al niño. Este texto que acabo de citar, al que estoy citando, se refiere al nacimiento no de cualquiera, es el nacimiento de un rey, como ocurre aquí, el nacimiento de un rey, el rey Salomón, no es cualquier pintado en la pared. El texto dice, al nacer, también yo respiré el aire común, caí en una tierra que a todos nos recibe, o sea, es igual para todos. Y mi primera voz, como la de todos, fue el llanto. Ojo con esto, el todos. Todos nacemos iguales. Casi siempre hablamos más, todos morimos iguales. Pero aquí el texto habla de todos nacemos iguales. Me crié entre pañales, fajas y cuidados. Y completa, ningún rey comenzó de otra manera su existencia. Que son, miren la moraleja, que son iguales para todos la entrada y la salida. Son iguales para todos la entrada y la salida. Y es interesante esta última anotación. Si el recién nacido envuelto en pañales, como signo de vulnerabilidad, como ocurre también con el moribundo, también será envuelto, y esto lo retomaré, es envuelto, recuerden Lázaro, venía fajado, envuelto. Somos una debilidad amparada, envuelta, fajada. Y esta debilidad es constitutiva del ser humano en cuanto tal. Hay otro buen texto del Antiguo Testamento que puede venir aquí a ayudarnos a ampliar nuestra visión. En la profecía de Ezequiel, en el capítulo 16, versículos 4 al 5, el Señor le dice a Jerusalén, a la Jerusalén personificada en un bebé. Jerusalén personificada en un bebé. Le dice esto: cuando tú naciste, el día en que viniste al mundo, no te cortaron el cordón umbilical, no te lavaron con agua para limpiarte, no te frotaron con sal, ni te envolvieron en pañales. Confirmado, ¿por dónde va la cosa? Este texto, de todas maneras, nos está diciendo, lo leo porque nos está diciendo la otra cara de la moneda. Este niño que viene al mundo, esta Jerusalén que viene al mundo, dice, no fue cuidada, no le cortaron el cordón umbilical, no la bañaron, no la envolvieron en pañales. Y lo confirma luego después. Es decir, ha podido ocurrir un abandono. Nadie se fijó en ti, ni se apiadó de ti con misericordia, para brindarte alguno de estos menesteres. El día que viniste al mundo, quedaste expuesta en pleno campo porque dabas repugnancia. Uy, qué profecía. Pero es importante. A la ciudad de Jerusalén, que está humillada, que está ardiendo, una ciudad en llamas, en una crisis social, política terrible, le dice, te pareces al niño que ha nacido sin tener acudiente, sin tener apoderado. No tienes apoderado.
El nacimiento puede ser un día bendito o también un día trágico. Hay un escrito, para los que les gusta la literatura antigua, un escrito de un médico, uno de los médicos creo que más conocidos de la antigüedad, al menos el nombre, Galeno. A los médicos hoy le llamamos galenos. Galeno de Pérgamo, que vivió entre el siglo II y comienzos del siglo III después de Cristo. Él tiene un tratado, varios, pero bueno, tiene un tratado sobre cómo conservar la salud. Y hay un pasaje donde él explica cómo tenía que ser tratado un bebé recién nacido. Y dice esto, dice que el bebé recién nacido tenía que ser protegido, primero ser protegido, envolviéndolo en pañales. Pero que antes de envolverlo, había que restregarlo con sal la piel, pues a bañarlo. Los niños no vienen limpiecitos, ¿eh? Había que restregarlo con sal para que la piel se le pusiera más densa, más sólida, y dice, y también los miembros internos. A diferencia de cuando estaba en el útero de la madre. Ahora que entra en contacto con el aire, con el frío, y con otros cuerpos robustos que lo afectan, esta criatura necesita ser protegida. Y luego dice que después de envolverlo en pañales, hay que darle leche y bañarlo con agua salubre. Esto dice el gran Galeno, siglo II después de Cristo. Entonces, este envolver en pañales es signo de la condición frágil del recién nacido, pero una condición frágil que ha sido amparada. Y viene el tercer y último detalle. Sigue el texto diciéndonos, en el versículo 7 del capítulo 2 de Lucas, y María lo recostó en un pesebre, y se anota, porque no había sitio para ellos en la estancia. Fue recostado en un pesebre. Atención, vamos despacito, vamos despacito. Fue recostado en una pesebrera, en un pesebre. Es un texto sobrio, pero interesantísimo. El verbo griego utilizado aquí es anaclino. Aneklin en auto, en fafne, dice el texto griego. Anaclino quiere decir exactamente, precisamente recostar, extender, pero el término, este término griego, lleva al prefijo ana, que connota, la preposición que connota levantar, poner en alto, anabasis, ¿no? Que se levanta. Levantar, poner en alto. Indica entonces una elevación. El niño recostado primero fue elevado, es lo que dice el término. Indica una elevación y nos sugiere que María, después de haberlo bañado, hemos visto las indicaciones del médico Galeno para hacernos una idea de lo que se podría esperar, María lo elevó en alto, en posición vertical, derecha, recta. Lo miró cara a cara antes de recostarlo. Hagamos aquí historia comparada de las culturas. En diversas culturas, el gesto de levantar ritualmente al niño recién nacido, colocarlo en posición vertical y elevarlo, casi anticipando la posición erecta que le distinguirá luego, apenas ha salido del vientre materno, esto era muy significativo. Hay textos latinos antiguos que dicen que el recién nacido, todavía rojo con la sangre de la madre, primero es depositado en contacto con la tierra, puesto a los pies del papá. Y al papá le correspondía tomar al niño con sus manos, agacharse, levantarlo, mirarlo a los ojos, y entonces, interesante esto además de la posición recta, cada vez que lo hago aquí me impacta, es la condición propia de la persona en el futuro, indicando así su nacimiento social. Pero bueno, lo levanta, lo mira y hace un gesto de adopción. Al tomarlo de los pies,
levantarlo, mirarlo, el papá lo reconoce como suyo. El hecho es que el papá lo reconoce. Primero el niño viene en posición horizontal, como la tierra. Luego es puesto en posición vertical, que es lo más humano. Y si el padre no reconocía al niño, lo dejaba en la tierra. Y este niño quedaba expuesto y abandonado. Es interesante que esto que vemos cuando hacemos todas estas comparaciones, es interesante lo que puede estar detrás del verbo anaclino. Y María lo recostó, o lo recibió, lo miró, lo levantó y lo recostó. Una María que no solamente ha envuelto el niño en un pañal, sino que lo ha mirado a la cara. Es decir, le ha dado pleno reconocimiento, plena acogida. Y entonces, ahora sí, miremos lo que sigue. Es puesto en la pesebrera, anota Lucas, porque no había puesto en la sala. En griego se dice catálima, no habría puesto en la catálima. No, no en el no que no había puesto en el albergue, como algunos traducen y evidentemente se van en otra dirección interpretativa, que no había puesto en el albergue. El término albergue se dice pandokeion. Lucas 10:34, por ejemplo, el buen samaritano, que hemos estado estudiando el mes pasado a propósito de Fratelli Tutti, Lucas 10:34, el pandokeion es el albergue. Aquí no se trata del albergue de Belén, la hospedería de Belén, donde no encontraron espacio. A mí lo siento mucho con mis amigos mexicanos que celebran las posadas y entonces durante la novena de Navidad van de casa en casa, de puerta en puerta, o en la misma casa también, tocando y entonces hay sitio en la posada, denle posada al niño y le tira la puerta hasta que al final le abre. Es una bonita catequesis, pero la idea es la de un hospedero, la de un hostal o un hotel en Belén. Esa no es la idea. Esa no es la idea. Y por eso la subrayo aquí porque tiene que ver con lo que enseguida vamos a reflexionar, toda la resonancia que tiene esto para nosotros. Catálima, que es el término griego propio, quizás sea el cuarto en la habitación de una casa privada, destinada sí a los huéspedes, pero no un hotel. Las casas grandes tenían también el cuarto de los huéspedes, que utilizaban también para los animales. Bueno, al lado colocaban los animales. En Lucas la catálima, cuando era que dije que utilizaban para los animales, es la que está al lado. La catálima, la catálima podría ser la sala en una casa rica de 2 pisos, por ejemplo, que existían. Eh, la sala destinada al comedor también, o la sala grande, multiusos, y que en tiempos de mucha afluencia, sobre todo, por ejemplo, podía ocurrir en Jerusalén, o en este caso por un censo, se necesitaba un espacio, pero lo mandaban a la catálima. ¿Han leído ustedes Lucas 22:11? Cuando Jesús manda a Pedro y a Juan, a los 2 discípulos, a preparar la última cena. Les dice que vayan por la calle de Jerusalén, que habrá un caballero que lleva un tarro, una tinaja de agua, cosa que no es común porque las que llevan el agua son las mujeres, entonces ya con eso es un santo y seña, un distintivo, y que lo sigan y que donde él entre, pregúntenle al dueño de la casa, ¿dónde está la sala? ¿Dónde está mi sala para comer la Pascua con mis discípulos? Y mi sala es Catálima, el mismo término que aparece aquí en el nacimiento en Belén. La sala grande que se podía adaptar en este caso, para una cena pascual. La cuestión entonces no es, como en la historia de las posadas mexicanas, y a veces también por acá, una imagen del rechazo a Jesús. Por cierto, una cosa impensable desde el punto de vista cultural, dada la sacralidad del gesto de la hospitalidad. La hospitalidad era sagrada y no te lo puedes imaginar a la persona que la niega.
Y además, dada la condición de una mujer en trabajo de parto, peor, dado el hecho de que José está volviendo a su lugar de origen, así lo entiende Lucas, a su casa donde tiene parientes y conocidos. Quizás sea mejor lugar pensar entonces en un lugar lleno de mucha gente, donde el cuarto no permite un ambiente reservado, acá Tálima. No había en la sala destinada para huéspedes o para diversas eventualidades, ya la tenían ocupada, o se trataba del parto de una mujer, donde la mujer, perdónenme que lo tenga que decir aquí, tiene que abrir las piernas, eh, y se necesita un ambiente reservado. El mundo judío es muy pudoroso, y muy respetuoso, tremendamente. Qué bello eso, muy bonito. Por lo tanto, esto nos habla de la discreción y del pudor que se requiere para una mujer que está en parto y ante un nacimiento inminente. El lugar donde se refugia, probablemente entonces, era, aquí era donde me estaba enredando, el cuarto anexo, no la catálima, el cuarto anexo, el cuarto anexo que podía ser eventualmente utilizado, ahora sí, para los animales, eventualmente. Las casas, sobre todo en invierno, aprovechaban para darle calor a la casa con los mismos animales. Entonces los metían en el fondo de la casa. Hay otro elemento más, si esto podría ser, el texto no es que sea muy claro, pero podría ser. La próxima vez que vayan a Belén, observe, pónganle mucho cuidado. Belén es una gran roca. Es una gran roca. Y con piedras y con orificios que demuestran que hubo cantera. La gente va aprovechando los orificios que van quedando para convertirlos en la parte de fondo de la casa, donde metían los animales, y luego la parte delante colocan un techo, extienden y colocan las habitaciones de los otros miembros de la familia delante. Esto podría encajar perfectamente. De hecho, hoy, cuando se va a Belén, usted puede ver perfectamente cómo funciona una casa antigua. Y tiene precisamente esta estructura. Por eso no es extraño que estemos en un lugar para animales. Lo importante es que aun cuando es el lugar destinado para los animales, ofrece eventualmente espacio para los huéspedes en caso de urgencia, pero sobre todo para una mujer en parto que necesita intimidad y que necesita también proteger lo precioso que viene. Un lugar que protege la vulnerabilidad de la parturienta. Todo, diría, bajo el signo del pudor, de un pudor. El pudor, el pudor es la conciencia de una vulnerabilidad, de una fragilidad. La actitud es propia del ser humano. Indica necesidad de protección, de defensa del intruso, de la confusión que pone en peligro al ser humano. Para vivir relaciones sanas, todos tenemos necesidad de un cierto ocultamiento, de un lugar protegido, de una interioridad. No se trata de esconder aquello que desde el punto de vista del cuerpo o de la sexualidad podría ser considerado, según la cultura, vergonzoso. Puede ser considerado vergonzoso. No estoy hablando de eso. O no es eso simplemente. Estoy hablando aquí de algo que es constitutivo del ser humano en cuanto tal. Es algo que está herido, conectado con nuestra heribilidad. Un autor contemporáneo, he leído hace unos días un texto que me impresionó y tomé nota, decía esto: sin casa, ningún ser viviente podría vivir al externo. Sin un episódico eclipse, sin un pestañear, sin un sueño periódico, cualquier presencia es imposible en el mundo. Y yo creo que tiene razón. Se requiere de un cierto ocultamiento del mundo para sobrevivir.
Y este procedimiento de la interiorización que pone a salvo de la exterioridad, donde el ser humano coge fuerzas, es lo que nos permite a nosotros poder salir a la intemperie. Bueno, nosotros podemos pensar que los parientes de José pusieron a disposición de los dos, de María, de José y del bebé Jesús que está naciendo, este local. Que no había nada mejor para ellos. No es, no es un lugar, sabemos, pobre, pero era lo mejor que le podían ofrecer. Y entonces, el Jesús que nace, en vez de una cuna, encuentra una pesebrera. Lo mismo que va a ocurrir al final de su vida, en el sepulcro. Según los evangelistas, todos los evangelistas coinciden en decir lo mismo, la tumba de Jesús fue prestada. Ni siquiera tenía dónde ser. Si no tuvo dónde nacer, tampoco tenía dónde ser sepultado. La encarnación, mis queridos amigos, la encarnación, el encuentro entre Dios y el hombre, ocurre bajo el signo de la debilidad, de la fragilidad, de la vulnerabilidad, como lo podemos apreciar bien en la historia de este Jesús recién nacido, envuelto en fajas y recostado en una pesebrera. La pregunta es, ¿podría haber sido de otra manera? ¿Podría haber sido de otra manera? Los elementos que acabamos de ver, estos tres, todos coinciden en repetir lo mismo. Ocurrió de todas maneras en una gran debilidad. Y el Evangelio quiere poner de presente que cuando se reconoce esta vulnerabilidad, que es constitutiva del ser humano en cuanto tal, entonces se puede acceder al encuentro con Dios y con los otros. La fragilidad no es una maldición. La maldición es no ser acogidos, no ser responsables, no ser madres y padres. Pero la fragilidad como tal no. Al contrario, la fragilidad es una herida que se convierte en una puerta abierta para el encuentro con Dios y con los hermanos. Las heridas nos abren a la relación, estimulan la fraternidad y nos hacen plenamente humanos en el acogernos, en el protegernos, en el cuidarnos unos a otros. Y hay algo aquí, tanto en la Sagrada Escritura como en la tradición patrística que viene después. El evento del nacimiento es interpretado como el hacer, como el hecho de un Dios que se ha hecho débil, de un Dios que asumió la fragilidad humana para hablarnos también de sí mismo. No fue un accidente, es un dato de la revelación. Y es interesante que si uno lee todo el capítulo 2 del Evangelio de Lucas, uno podría notar cómo llega un momento en que se habla de los pastores. Y curiosamente, la gloria del Señor envuelve con su luz, ¿a quiénes? A los pastores. Aquí estamos acostumbrados a leer los textos y ya prácticamente no nos damos cuenta. Pero la gloria de Dios, ¿a quién tenía que envolver? ¿A quién? Pues al Mesías, al Hijo de Dios recién nacido, y no envolvió. La gloria de Dios no envolvió al niño de Belén, envolvió a los pastores. Para Jesús recién nacido, ninguna luz de gloria, ninguna. Solamente un dato. Fue envuelto en pañales y recostado en una pesebrera. O sea, privado de toda irradiación, es recostado en una pesebrera. San Bernardo, el gran Bernardo de Claraval, se preguntaba esto. ¿Pero qué tipo de Salvador es este? Bueno, ese leía con cuidado, que es que uno no lee con cuidado. ¿Pero qué tipo de Salvador y de mediador es este?
uno que nace en una pesebrera, envuelto en pañales como el resto de los niños, uno que llora como todos los bebés del mundo y que yace allí como cualquier infante. Bueno, y San Bernardo, después de comentando el Salmo 48, en el versículo 2, dice esto. Entonces se emociona y dice, toma las palabras del Salmo para exaltar la grandeza de esta pequeñez de Dios. Grande es el Señor y digno de alabanza en la ciudad de nuestro Dios. Y parafrasea Bernardo, porque lo ve en Belén. Pequeño es el Señor y sumamente amable y digno de alabanza, porque es pequeño. Los padres orientales subrayan la experiencia del nacer y se complacen a veces en el subrayar, en el remarcar una y otra vez estos gestos absolutamente ordinarios de la experiencia del parto. Por ejemplo, San Atanasio. San Atanasio dice que la escritura recuerda el parto de María y que ella lo envolvió en pañales. Y por otro lado, son proclamados bienaventurados los senos que han amamantado a Jesús. Y entonces concluye Atanasio, como siempre la sorpresa, la indagación. Es imposible que el cuerpo sea amamantado y envuelto en pañales si primero no ha sido dado a la luz según natura. ¿Bonito? San Juan Crisóstomo, otro, también se fija en la experiencia del venir al mundo por parte de todo niño. Y dice, recibido por manos humanas, de mano en mano pasa el niño Jesús. Y es como Jesús viene, de mano en mano. Un autor, ya me vengo para el occidente, siglo XI, Honorio de Otán, Honorio, no Oñoro, Honorio de Otán, uno de los también grandes cantores de María, menos conocido que San Bernardo, pero muy importante. Él dice, María nutría con su seno a Jesús cuando tenía hambre. María consolaba en sus rodillas al niño Jesús cuando lloraba. Y frágil como era, le daba calor con sus abluciones. Desnudo lo envolvía en pañales. Cuando lloraba lo envolvía y cuando le sonreía lo cubría de besos. Miren, en la tradición cristiana no hay ninguna duda, de que María, esta María embarazada que da luz al bebé, es la imagen del cariño, de la ternura que envuelve la fragilidad humana cuando más expuesta está, esto es, en el nacimiento. Incluso, yo esto lo vi en Chile, porque en realidad aquí, no, aquí en Colombia esto no es tan común. También lo hay, pero no es tan común. Ver imágenes de María, la que llaman de la O, María Pipona, María, ¿cómo se dice en Chile? Guatona. Guatona, me suena raro eso. La María Guatona, Pipona, o una María que no tiene ningún problema en sacar en público el seno para, para darle la leche al niño. San Juan Eudes, el fundador de mi comunidad, la imagen que más le gustaba de María era la de María alactando, amamantando al bebé con el seno expuesto al aire. Hoy les digo, pero póngase un pañito, tápese un poquito, por favor. Bueno, después de haber explorado este versículo, creo que ya podemos dar el paso siguiente antes de terminar. ¿Qué tiene que ver esto con la animación bíblica de la pastoral? Primero que todo nos muestra cómo podemos y tenemos además que leer en cada tiempo la palabra de Dios siempre en diálogo con la realidad que nos interpela. Ciertamente. Y estamos en un tiempo de total, completa y absoluta fragilidad, en todos los sentidos, completamente expuestos. Y esta reflexión o este texto nos invita a asomarnos a la primera gran herida de la vida, de nuestra vulnerabilidad, que viene con el nacimiento. El nacer, así como también el morir, no se reducen
solamente al principio y al final de un organismo biológico. No, son momentos eminentemente constitutivos, reveladores del sentido de la vida. Son momentos particularmente marcados por la fragilidad. Nos educan en un aspecto que es muy constitutivo del ser humano. Y aquí viene la lección, la pasividad. Hay una pasividad originaria en cada uno de nosotros que se manifiesta en el momento del nacimiento. El nacimiento nos constituye en deudores, antes que en portadores de derechos, antes que, no, antes que personas con derechos, somos personas de deudas. Perdonen que lo diga, yo sé que puede maltratar un poquito. Antes de los derechos fueron las deudas. El nacimiento nos constituye en deudores. Viniendo al mundo, yo soy deudor de la vida a un otro y a una otra. Nadie nace por generación espontánea. La vida siempre es dada. Nadie nace por sí mismo. Esto es un dato elemental. Y con todo y esto, soy yo quien nace. La semióloga, filósofa y psicoanalista búlgara, Julia Kristeva, conocidísima, la Kristeva, el Papa Benedicto le tenía cierto respeto a esta señora, a la Kristeva. Ella, en un libro suyo, la inquietante extrañeza, ya el título me encanta, ella recoge, cuenta una anécdota, ella haciendo terapia, recoge las palabras de un jovencito que le contaba que el día más bello de su vida fue el de su nacimiento. Y ella le preguntó, ¿y por qué? Dice, porque en ese momento he sido yo mismo. No me gusta ser otro. Bonito. Porque en ese momento he sido yo mismo. No me gusta ser otro. Es innegable que para ser uno mismo tiene que hacer este ejercicio. Y este innegable ser uno mismo se desvela en el nacimiento. Y va marcado por una pasividad originante, fundante. En el origen de mí mismo no estoy yo, sino otros. La vida es anticipada, la vida es precedida. La fragilidad del humano ya está inscrita en el nacimiento. El gozo de un niño que viene al mundo, como dice Jesús en Juan 16:21, los que me han escuchado en estos meses de pandemia habrán visto cuánto cito yo este pasaje de la madre cuando va a dar a luz, y que es una imagen de la cruz, del parto de la cruz. Pues el gozo del nacimiento del bebé es el precio caro, carísimo, de un sufrimiento humano, del dolor de una mamá. La fragilidad de lo humano es también la fragilidad de este gozo. Un gozo atravesado por una espada de dolor. La parturienta se siente maltratada, despedazada, perdóneme la expresión, bueno, a mí no me ha tocado ni me va a tocar, pero dicen, se siente como partida en dos y siente el escozor de la muerte que ronda. Y precisamente este es el precio de la vida que viene al mundo. Este es el precio de la alegría. Dios mismo, que en Jesús ha vivido el venir a la luz, nos dice que la vida comienza con una pérdida. Y aún esto hace parte de la vulnerabilidad al nacer. Somos recién nacidos dependientes, que lloran, necesitados de cuidado y de protección. Y nuestra madre, se interpone entre nosotros y el mundo, se abalanza para protegernos. Nos protege de una angustia que nos mataría, porque nos sobrepasa. El niño que llora no llora solamente porque al respirar por primera vez se hinchan los pulmones y le arde. No, llora también, es un trauma. El nacimiento es un trauma. Y mamá está allí para interponerse entre el mundo y entre nosotros y el mundo, para salvarnos de la amenaza, para darnos una seguridad. No hay necesidad más grande
para un niño que su madre. Nacer es traumático, es ser expulsado del calor, de la seguridad, del líquido amniótico, del vientre de la mamá. Es un ser expulsado, es un ser cortado corporal. Somos cortados, heridos corporalmente al ser separados de mamá. Y es una ruptura vivida carnalmente que indica el paso de una unidad simbiótica fusional a una condición que nos deja vacíos, con distancias, en las que cada uno tendrá que aprender a recuperar aquel vacío, a llenar este vacío y aprender una unidad de relación que es de otro tipo. Y es así como un recién nacido resulta el ser viviente más expuesto del reino animal. Pero la fragilidad del pequeño no está conectada solamente con esta crisis original. Al trauma fundante de la vida, que es la separación del vientre de mamá, le siguen otras separaciones, otros distanciamientos, otras rupturas. ¿Cuánto hemos sentido en estos días de distanciamiento social lo que es esto? La necesidad del abrazo. Esto es parte de nuestra meditación hoy. Y entonces vienen otras separaciones en los meses que vienen, en los años que siguen. Y todo esto se necesita para que ocurra el nacimiento psicológico. Y ciertamente la crisis del nacimiento natural es el preludio de todas las demás crisis que van a venir después a lo largo de nuestra existencia. Los otros nacimientos que vendrán en las diversas fases de la vida tienen que ver ya con lo que ocurrió en la primera ruptura. Y llamo la atención sobre esto. Mucha gente dice, estamos en tiempo de crisis. La crisis de la pandemia, la crisis de la salud, la crisis económica, la crisis eclesial. Crisis viene del griego crino, que significa depurar, limpiar. De ahí viene discernimiento, que es limpiar lo que no es para quedarme con lo que es. Pasar el sedazo, el colador. Y toda crisis, por lo tanto, es una ruptura. Al separar, al distinguir, tú rompes. Y nosotros, por eso, nacemos de una crisis. Somos hijos de una crisis. Siempre hemos sido hijos de una crisis. Pero si esa crisis no hubiera ocurrido, si esta ruptura con mamá y todas las rupturas que vienen después no hubieran ocurrido, yo no tendría vida. Yo no podría vivir. Yo me vería condicionado o me vería obligado a bloquearme, a encerrarme en la falda de mamá, a vivir de apegos nostálgicos al pasado cada vez que enfrento alguna pérdida o las separaciones que van apareciendo una y otra vez en la vida. Toda crisis que viene en el dolor, que ocurre como una ruptura, es la oportunidad de vivir. Es el llamado pleno a la vida, es el verdadero alumbramiento. Por eso no hay que mirar con malos ojos que tengamos crisis. No es una cosa mala. Claro que duele. Estamos hablando de los dolores, del caro precio de la alegría. Pero qué bien nos hace cuando se afronta, cuando sabemos vivir estas rupturas para nacer, para nacer. Hemos venido para nacer. Recuerdo una frase del poeta Neruda a propósito de esto. Nosotros, para nacer, hemos venido. Ese fue el primer libro que leí. Yo tenía 11 años cuando leí este libro del poeta y uno de los primeros libros que escribí en mi vida, además que era su autobiografía escrita póstumamente y me impresionó. Estamos aquí para nacer. Y la fragilidad del recién nacido nos recuerda el cómo. Esto no es un accidente, ni es una cosa mala, sino un llamado a la vida. Y esto tiene su contenido en el primer miedo. El terror del recién nacido es el terror al abandono. Todos podemos, todos podemos aceptar. Todo en la vida lo podemos aceptar, pero no que nos abandonen.
no que nos abandone. El Salmo 27, en el versículo 10, dice, si mi padre y mi madre me abandonan, el Señor no me abandonará. El Señor me acogerá. Bonito eso. En la noche más noche de mi vida, la posibilidad de un rechazo, de un abandono, el peor de todos, el de los amores fundantes, arquetípicos, la mamá y el papá, dice, pero yo sé que no será abandonado. Todos llevamos un miedo que está en el corazón de nuestra vulnerabilidad. Y uno de los grandes miedos que sigue atravesando nuestra vida es ese. Estos son tiempos también en que nos hemos visto muy sobresaltados por miedos. En nuestras fragilidades de criaturas, en las afectivas, en las relacionales, de ahí en adelante somos tocados por esto. El recién nacido no puede vivir sin la madre, sin uno que se ocupe de él, si no se moriría. Un psicoanalista, recordando su experiencia, una psicoanalista, recordando su experiencia de niña, escribió esto. Mi madre me abandonó. Con todo, es una experiencia común. Caminan delante de nosotros y demasiado rápido y se olvidan las pérdidas en sus pensamientos y luego desaparecen. Eso dice ella. El único misterio que esperamos que no sea así es que este abandono no llegue nunca a ocurrir. Es un poco hiperbólico, pero un poco circular, pero me encanta el pensamiento de esta señora. En Lucas 2:16 se nos dice que los pastores escucharon el anuncio de que el niño que había nacido en Belén estaba envuelto en pañales. El signo no era la luz de la gloria fue para ellos, no para el niño. El signo para descubrir a Dios en el recién nacido, en el verbo fue la protección de una madre. Y efectivamente lo encontraron así. Cuando llegaron a Belén, encontraron a María, a José y al niño. No se dice que encontraron al niño recién nacido, sino a María y a José y al niño. Es decir, no el niño solo, sino el niño envuelto en el amor de sus padres. Y esto es significativo. El Salmo 131, un salmo de uno de mis salmos preferidos, dice en el centro que Gamula leimó, como un niño en brazos de mi madre, de su madre, así me siento yo. Como el niño recién destetado, recién amamantado, que ya calma todo el hambre y entonces deja de llorar y entonces se queda dormidito sobre el hombro de su mamá, para indicar la seguridad, la confianza del creyente en Dios. Pues sobre este vínculo esencial madre-hijo, que está en el origen de nuestra capacidad de amar, vemos cómo fragilidad, vulnerabilidad y precariedad marcan, dejan huella también sobre el amor. Y es que el amor nace cuando se instituye una separación entre tú y yo, casi como si el amor fuera el intento de aliviar el aislamiento, el terror de la separación, ¿sí o no? Los recién nacidos mamíferos manifiestan un comportamiento de apego. Por eso están cerquita de la mamá para ser protegidos de los peligros del entorno, para conservarse. También los bebés humanos encuentran seguridad en los brazos de la mamá. Y el amor tiene que ver así intensamente con una necesidad fundamental de apego humano. Esto nos hace vulnerables a la pérdida de la persona amada. Aunque sea solamente una amenaza, el pensamiento de la pérdida toca el corazón de la terrible fragilidad del amar. Podemos ver cómo el miedo de ser abandonados por las personas que queremos, la mamá, el papá, una persona que nos cuidó, o en el caso de la relación de pareja, o inclusive en la comunidad, una comunidad que se queda sin pastor, este sentido de orfandad. Todo esto puede desarrollar un sistema de defensa según el cual anticipamos el luto. Con tal de no sufrir pérdida, vivimos ahora como si esa persona no existiera y nos volvemos duros, como si esa persona hubiera muerto. Suena absurdo, pero esto ocurre de manera más frecuente de lo que uno se imagina. Conclusión.
Me he alargado un poquito, discúlpame, eh, Katy y todos los organizadores. En esta noche nos hemos regalado un tiempo en este seminario sobre animación bíblica de la pastoral, no para hablar del hecho de que hay que leer la Biblia, sino para leerla en este Santiago, en este Chile herido, frágil, vulnerable, y para entender que estamos llamados a leer en la palabra y en aquel que es la palabra un anuncio de sentido, una luz y una fuerza para nuestros hermanos que en estos días la pasan mal, pero también para entender que esta vulnerabilidad a la que nos ha expuesto, nos ha desnudado una bendita pandemia, es una oportunidad. Una crisis es una oportunidad para volver sobre el gran mensaje de Dios escrito en lo humano. Un recién nacido envuelto en pañales. Esta es la primera imagen de la fragilidad. Y está en la Biblia. Y está en el nacimiento de Jesús. Una fragilidad, sí, pero también unos brazos que se lanzan y que sostienen. Mis queridos amigos, hemos querido observar la primera, como me habría gustado, otra noche más para ver el otro extremo, la muerte, para hablar de la fragilidad en la muerte. Pero ya con esto creo que hemos avanzado bastante, ¿verdad? La primera de las dos orillas de la vida. Un tiempo marcado por la fragilidad. Cuando emerge de manera más fuerte y que se convierte en el emblema, en el símbolo, en la imagen de nuestra vida entera. Lo he querido retomar primero, porque a partir del comienzo, como ocurre también al final, se arroja una luz decisiva sobre la globalidad, la totalidad de nuestra existencia. Pero también porque este es el primer dato, la primera palabra de Dios en su Hijo que viene al mundo. Hay muchas otras formas de fragilidad que van a venir a partir de aquí. Los invito a que las miren porque a partir de aquí se comienza a proyectar todo lo que viene. El hecho es que al presentarnos el Evangelio, esto es el Evangelio, al presentarnos al Salvador como el recién nacido, completamente abandonado al cuidado de otro, y sin lo cual no sobreviviría, podemos nosotros entender cuál es nuestro llamado. Un recién nacido solo puede sobrevivir si es cuidado. Lo he dicho muchas veces en esta intervención, si es protegido. La importancia del cuidar, la importancia del ocuparse de la vida frágil. Es la imagen de lo que somos nosotros en Dios. Somos fragilidad sostenida, amada, cuidada. Fragilidad que es condición humana. Fragilidad donde se cruza lo humano con lo divino. Fragilidad que es lugar de salvación. Muchas gracias. Muchas gracias, Padre Fidel, por este hermoso momento que nos ha hecho con esta lección de este texto que uno ve tan cortito, pero hemos sacado tanta riqueza. Muchas gracias. Una hora para hablar de un versículo, ¿eh? Sí, y seguramente nos faltó bastante más información y reflexión que usted nos podría aportar. Nos faltó la otra mitad, que nos queda como tarea, a ver si podemos hacer algo nosotros ahí de manera personal o comunitaria. Sería estupendo poder ir al otro extremo que usted nos propone para mirar este texto. Nos hicieron algunas preguntas mientras usted estaba exponiendo. Yo sé que estamos un poquito pasados en el tiempo, pero se las voy a leer. Y usted elija ahí en qué quisiera profundizar de las 3 o 4 preguntas que les voy a leer. No las voy a poder hacer todas, les aviso al tiro a a los quienes nos están acompañando por el horario, pero sí quiero leer las primeras que llegaron y usted ahí nos dice por dónde quiere profundizar. La primera dice, ¿por qué Dios opta por encarnarse desde la fragilidad? ¿Cómo vivir y promover la Navidad centrada en el nacimiento del niño Dios que nace humildemente? Las dos siguientes van vinculadas a María. Quisiera que comentara y clarificara, por favor, acerca del nacimiento de Jesús del vientre virginal de María. ¿El nacimiento de Jesús no fue como todos los nacimientos humanos?
La siguiente, a veces se intenta hacer muy romántico el nacimiento, al grado de pensarse que mágicamente apareció el niño en brazos de su madre y pensando que con eso defienden la virginidad de María. Esas dos últimas están un poquito relacionadas. Y la última, que es una afirmación, podríamos decir, dice, nuestra fragilidad física que nos hace sentir vulnerables se compensa con nuestra fortaleza espiritual por nuestra fe en la palabra, ¿verdad? Ahí le dejo a usted por donde quiera profundizar. Muchas gracias, Yasna. Y comienzo por el final. Yo creo firmemente, y no lo digo simplemente porque sea sacerdote o católico, pero creo firmemente en la virginidad de María antes, durante y después del parto. Pero también creo firmemente que cuando la palabra de Dios dice que el verbo se hizo carne y que se hizo frágil y que se hizo con uno como nosotros, este nacimiento no podía ser diferente de los nacimientos humanos. Y entonces es aquí donde viene la lección de lo primero que está preguntando, que ¿para dónde va esto? ¿Para dónde va esto? ¿Por qué es tan importante que esto ocurra? Porque Dios salva lo humano desde lo humano. Es la lógica de la revelación bíblica y la lógica de la salvación. Dios salva lo humano a partir de lo humano, no desde fuera. Y aquí tenemos dos modelos de salvación. Un modelo de salvación posible es aquel que se ha representado generalmente cuando se habla de salvación se pinta esto en Chile hay mucho, estos salvavidas, estos circulitos inflables, ¿no? Y entonces, imagen de la salvación, el salvavidas, como imagen de la esperanza, el ancla, como imagen del amor, el corazón. Y entonces nos imaginamos la salvación como un salvavidas. El ser humano se está hundiendo, se está perdiendo en medio del mar y Dios le lanzó el salvavidas y lo sacó. Esa es una manera de entenderlo. Y yo tengo que decir que hay un segundo modelo. Dios no lanzó un salvavidas. Dios en persona se lanzó al agua para sacarme y Él se ahogó por mí. Esa es la historia de la cruz. Él se sacrificó por mí. Se la jugó por mí. Para salvarnos de lo humano, Dios en lo humano, porque es en esta carne donde ocurre la salvación, en esta historia, en esta vida, Dios quiso entrar en contacto con lo humano, incluso para entrar hasta el antro del mal que está incubado en lo humano, para rescatar desde dentro. Lo humano es redimido desde lo humano. Y por eso se dice que lo que no es asumido no es redimido. Va a decir un principio de la patrística, eso es un principio posterior, pero ayuda a entender mucho esto. Lo que no es asumido no es redimido. Y es aquí donde viene la lección que nos puede quedar de síntesis esta noche. Si Dios asumió la fragilidad, lo humano, en estos días en que nos sentimos golpeados porque tenemos que estar más tiempo encerrados, porque tuve una quiebra económica, porque estoy muy preocupado con lo que está pasando en la calle, porque hay inseguridad, todas estas... Bendita fragilidad que saca a la luz nuestros traumas, nuestros miedos, pero no simplemente para que sean expuestos. Y aquí donde tengo que decir algo más. Ocurre como cuando uno va donde el médico. ¿A mí de qué me sirve que el médico me desnude? ¡Qué vergüenza! Ay, si tú no te desnudas, el médico no te puede curar, porque no va a poder, para poder descubrir tiene que ver la verdad. Una crisis saca a la luz la verdad, así nos duela, nos desnuda, pero no para dejarnos desnudos, sino para curarnos. ¿De qué me sirve a mí hacer excelentes diagnósticos si no hay terapia? Entonces, todo esto es precisamente lugar de salvación. ¿Por qué? Porque en la verdad y en la desnudez humana nosotros podemos abrirnos ahora a un nuevo don. Un Dios que interviene ahí. Y entonces nos sentimos humanidad
Yo me lo siento así. Por eso cité algunos de los salmos, el Salmo 131, como el niño en brazos de su madre, o como el Salmo 27:10, Yahvé me acogerá, o podemos citar Isaías 49:15, un por ventura Dios, una mamá abandonaría al hijo de sus brazos, pues yo nunca te abandonaré, dice el Señor, mira que te tengo tatuada en la palma de las manos, o el Salmo 22, que dice que cuando fue sacado del vientre de mi madre, fui puesto en tus brazos enseguida, Señor. Para mí esto inclusive llega a ser casi, no solamente me pone en contacto con lo humano, más humano de mi humanidad, sino con lo más alto de la mística. Soy una fragilidad levantada, aceptada, sostenida, profundamente acariciada. Y esta es la experiencia de Dios. Y la imagen más clara de esta experiencia de Dios es Mamá María. Imagen perfecta de lo que Dios es, lo que Dios se ha dado a conocer en esta plenitud de los tiempos. Muchas gracias, Padre. Bueno, nos quedaríamos toda la noche con usted, pero creo que todos tenemos que ir cerrando. Hemos terminado este ciclo, este seminario, con una profunda lección que creo que nos viene muy bien, como usted decía al principio, que la palabra de Dios hay que vivirla, reflexionarla en lo que estamos viviendo. Y en este periodo de fragilidad de todos que hemos experimentado y en este mes de María, nos deja ahí un bello texto y una bella reflexión para que nos pueda acompañar y sostener, y así como decía alguien en las preguntas, prepararnos para celebrar este misterio tan grande que viene ya en unas semanitas más, que es volver a celebrar a este Jesús que se hace niño para estar con nosotros, para caminar con nosotros y finalmente para regalarnos la salvación. Así que muchas gracias. Quiero Con mucho agradecer a los gusto. que nos han acompañado durante estos días. Contarle, Padre, que no solamente desde Chile, sino desde México, de Bogotá, de Colombia, de Ecuador, hay gente que nos ha acompañado durante estas semanas fielmente cada día, y hoy día también quiere saludarlo a usted y agradecerle por este hermoso momento. También contarles a nuestros amigos que, si bien terminamos este seminario, les queremos hacer una invitación, porque la próxima semana, el día 17 de noviembre, también en este mismo horario, a las 19 horas, vamos a tener una lección orante de la palabra en el contexto del mes de María, para seguir en esta tónica, en esta línea de celebrar el mes y prepararnos también para la Navidad que ya viene. Vamos a hacerla por Facebook, el Facebook que ustedes han entrado estos días, Facebook de la Iglesia Católica, y podrán entrar para participar de esta lección orante el día 17 de noviembre a las 19 horas. Así que muchas gracias entonces, agradecemos a todos el que se hayan quedado con nosotros hasta esta hora. Repito, desde Puente Alto, desde Concepción, desde Buenos Aires, nos han escrito muchas personas enviando sus saludos y agradecimientos por este ciclo que hoy día termina. Desde Chihuahua, Estados Unidos también, Villahermosa, en México, de Las Condes en Santiago, desde Los Ángeles, Panguipulli, Chiloé, Algarrobo, República Dominicana, etcétera, etcétera. Si alguien no pude nombrar, que me disculpe, son muchos los saludos, así que muy buenas noches a cada uno de ustedes y que tengan un lindo y bendecido fin de semana. Será hasta el martes los que nos podamos encontrar. Hasta luego.